Muy buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a tratar temas con respecto a la unidad de aprendizaje modelado de fenómenos físicos. Vamos a empezar con un concepto básico, que sería la cinemática. Cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de los objetos sólidos y su trayectoria en función del tiempo, sin tomar en cuenta las fuerzas que lo provocan. Entonces, los conceptos fundamentales de cinemática son el movimiento. El movimiento puede ser rectilíneo o puede ser, y también puede ser uniforme, o puede ser curvilíneo, y este movimiento curvilíneo puede ser circular o parabólico. Por último, también puede tener aceleración, y esta aceleración, analizando desde un punto de vista adicional, la caída libre. La aceleración de la gravedad juega un rol importante. Ahora, estos son los tipos de movimiento. Los conceptos fundamentales en el movimiento, independientemente de cómo se lleva a cabo la trayectoria, son el desplazamiento, qué distancia recorre, la velocidad a la que se desplaza, la trayectoria que llevó, curvilínea o recta, y el tiempo, por último, que tomó en realizar ese movimiento. Entonces, estos son conceptos fundamentales de la cinemática, por lo que es importante recapitular temas de vectores, porque vectores nos da un énfasis en cuanto a el desplazamiento y su dirección, su trayectoria. Entonces, vamos a recordar vectores, los temas de vectores. Un vector es una representación del movimiento, ya que describe su dirección y su magnitud. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la velocidad de un automóvil, nos referimos a veces a una magnitud, un parámetro que es la distancia recorrida. Cuando debemos o damos una referencia, decimos que, no sé, el automóvil recorrió 100 metros, 200 metros al norte, al oeste, al suroeste, etcétera. En ocasiones también damos una referencia de su velocidad. 80 kilómetros por hora al norte se fue el automóvil o se fue el autobús en una ruta determinada. Entonces, la velocidad y el desplazamiento son ejemplos de magnitudes vectoriales. ¿Por qué? Porque tienen una magnitud y una dirección. Esa información es la que contiene o es la de importancia en los fenómenos físicos. Entonces, vamos a ver las características fundamentales de los vectores. Volvemos a repetir, sería la dirección y su magnitud. Entonces, la dirección tiene la particularidad que se asocia con un ángulo. No decimos bueno, cuando tratamos problemas físicos, no decimos al norte, al oeste, al suroeste, sino con base en una referencia, nosotros planteamos o mencionamos un ángulo de dirección. Entonces, con respecto a este ángulo de dirección, podemos tener componentes sobre la horizontal y sobre la vertical de referencia. Observando en un diagrama, tenemos Tenemos un diagrama donde tenemos nuestro eje X y aquí tenemos nuestro eje Y. Tenemos un punto inicial donde vamos a partir. Este punto inicial nos sirve como referencia. Entonces, si un móvil se mueve sobre la horizontal, como aquí se ilustra el carro, partiendo desde la referencia que sería su punto inicial, recorre una distancia, 5 unidades en este caso. Entonces, si habláramos del recorrido de un móvil de forma vectorial, lo representaríamos a través de una flecha en un plano con un eje X y un eje Y. Sería a través de dos dimensiones. Entonces, no, como vimos en esta imagen, puede que el móvil se desplace sobre la referencia horizontal, pero también puede que se desplace sobre la referencia vertical. En este caso también tenemos nuestro punto inicial, que sería el cero, la referencia, y el desplazamiento sobre el eje Y, sobre la vertical, 5 unidades. Pero como hemos mencionado, también puede tener un ángulo de inclinación esta trayectoria. Entonces tenemos un punto inicial en la referencia y un punto final con un ángulo de inclinación, en este caso 45 grados. Entonces, cuando nosotros hablamos de un desplazamiento sobre la horizontal o sobre la vertical, solamente nos tenemos que basar en cuántas unidades se desplazó con respecto a la referencia. Sin embargo, cuando hablamos
Y cuando tenemos un vector con un ángulo de inclinación, ahí se complica un poco los cálculos en cuanto a determinar la magnitud del vector que nosotros estamos observando. Pero para eso tenemos las componentes de los vectores. Tenemos nuestro vector original que parte desde el punto de referencia con un ángulo de inclinación. Entonces, para proporcionar información de este vector y a su vez, en dado caso que se necesite, podemos obtener las componentes sobre la horizontal y sobre la vertical con respecto del ángulo de inclinación. Esto se basa en el concepto o el conocimiento previo que ya tenemos del teorema de Pitágoras. Entonces aquí tenemos un vector que tiene componentes en X y tiene componentes en Y, que eso nos puede servir o bien para calcular la magnitud del vector o bien para calcular las componentes del vector, dado que tengamos la magnitud de nuestro vector. Entonces, aquí se nos plantea esto. ¿Cuál es la magnitud del vector V? Dado que la componente Y es de 4 unidades, porque incluso en la gráfica o en el plano lo podemos observar, ¿no? Realizamos un conteo 1, 2, 3, 4 unidades de magnitud del vector o del componente en el eje Y. Ahora, 7 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 7 unidades en el componente X. Con eso, con esa información, además del ángulo de inclinación del vector, podemos calcular la magnitud del vector V. Como hemos dicho, tiene en los vectores dos conceptos fundamentales que sería su magnitud y su dirección. Entonces, contamos con su dirección y contamos con la magnitud de las componentes del vector. Entonces, del teorema de Pitágoras, como hemos mencionado, existe una fórmula que nos va a permitir calcular la magnitud del vector. Entonces, si formamos o observamos, mejor dicho, que se forma un triángulo rectángulo, dado los componentes X y Y, entonces podemos aplicar la famosa fórmula del teorema de Pitágoras para triángulos rectángulos, donde la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Aquí la hipotenusa sería nuestro vector V. El cateto opuesto sería nuestro vector o nuestro componente del vector en el eje Y. Nuestro cateto adyacente sería obviamente nuestro vector o el componente del vector en el eje X. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es un despeje. Entonces, del teorema de Pitágoras, haciendo el respectivo despeje v cuadrado, es decir, la magnitud del vector que queremos hallar, es igual a x cuadrada más y cuadrada. Aquí, para simplificar, pues x cuadrada se refiere al componente en x del vector y y obviamente al componente en y. Entonces, despejamos el cuadrado sacando raíz para obtener que la magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Sustituyendo valores, tenemos que 7 al cuadrado más 4 al cuadrado de raíz es igual a 8.06 unidades, por lo que el vector v tiene una magnitud de 8.06 unidades y un ángulo de 45 grados, es decir, su dirección está con respecto a la referencia en un ángulo de 45 grados. Entonces, aquí ya tenemos los dos elementos fundamentales del vector, su magnitud y su dirección. Eso sería por la lección de hoy. Muchas gracias. No se olviden de repasar la información presente en algunas teorías. Gracias.